Bendiciones a todos aquellos que nos escuchan a través de los programas radiales en las diferentes estaciones, en El Salvador, en Perú, en Puerto Rico. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos en Puerto Rico y esperamos que la palabra les sea de bendición. Vamos a hablar esto muy calmadamente. Yo sé que para muchos se dice la palabra así cuando se habla calmadamente. Dice, ay, este hermano me va a poner a dormir. Porque me estaba dando risa a mí porque hablando de eso, a veces nosotros tenemos la creencia que si el predicador no se tiró de 5 pisos hacia abajo, salió corriendo por toda la ciudad, regresó a la campaña y lo vuelve a hacer, Dios no estuvo ahí. A veces son cosas que nosotros esperamos ver. Y como yo le decía a mi hermana en estos días, que si el predicador es más famoso que Cristo, estamos en problemas. Cristo tiene que ser más alabado que el predicador. Así es que con eso en mente, le quiero decir a ustedes, si su nombre es más famoso que el nombre de Cristo, mediten eso. Gloria a Dios. Bueno, saludamos al resto de los hermanos que nos escuchan en México, aquí en Estados Unidos, y a la gente de Chile que también nos ha dicho que nos está escuchando, gente de República Dominicana. Así es que bendiciones a cada uno de ustedes. Y antes de comenzar con lo que vamos a compartir en esta tarde, quiero dar paso al segmento del versículo de este día con el pastor Agustín Melgar. Escuchemos. Para Ministerio Radial Atravesando Fronteras, una voz de esperanza en los aires, les saluda el pastor Agustín Melgar. Y voy a presentarles el versículo de este día, en el libro de San Lucas, capítulo 17, versículo 12. Y dice la Biblia que al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Eso nos dice la palabra de Dios. Nos dice la Biblia que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar, dice, en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, dice la palabra del Señor, que les dijo: id y mostrados a los sacerdotes. Qué interesante, encontramos tan preciosa esta lectura de la palabra del Señor, donde nos deja una enseñanza muy preciosa, como es el de clamar a Jesús. Estos 10 leprosos estaban allá aislados, totalmente sin esperanza, pero ellos se indagaron de que Jesús estaba pasando y ellos empezaron a clamar: Jesús, Maestro. Qué precioso, ¿verdad? Y luego el Señor tuvo de ellos compasión y les dio una palabra que ellos inmediatamente obedecieron. Y habiendo obedecido la palabra del Señor, dice la Biblia que mientras iban por el camino, ellos recibieron el milagro. La curación de los 10 leprosos se cuenta no solamente como uno de los milagros de Jesús, sino para mostrar que Él usaba gustosamente su poder sanador para bien de quienes ni aún habían de darle las gracias por el milagro. Él conocía muy bien que los judíos lo habían rechazado, lo rechazaban, y que los judíos rechazaban también a los samaritanos. Pero en este milagro Jesús nos enseña que Él tiene un corazón bondadoso y libre de resentimientos. Además presenta al samaritano como ejemplo de gratitud por todos los beneficios y favores recibidos de Dios. Y nos muestra también que los 9 judíos que eran de su misma raza tenían un corazón verdaderamente endurecido al no darle a Jesús ni siquiera las gracias. Aquí nos presenta 2 ejemplos, uno de gratitud que agradece a Dios y uno que habiendo recibido el favor no dan las gracias a Dios. Los que han recibido de Dios amor, gracia, salvación y todas las bendiciones espirituales, no debemos de olvidarnos de darle las gracias
Eso nos debe de motivar a acercarnos a Él con un corazón agradecido. La Biblia dice: bendice, oh alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Para Ministerio Radial Atravesando Fronteras, una voz de esperanza en los aires, este ha sido el pastor Agustín Melgar con el versículo de este día. Que Dios les bendiga. Damos gracias al pastor Agustín Melgar por la palabra que Dios ha puesto en su corazón con el segmento, el versículo de este día. Bendiciones a todos aquellos que han escuchado. El pastor Agustín Melgar es pastor en Santa Rosa de Lima, El Salvador. Y nosotros los saludamos a cada uno de ustedes desde la preciosa ciudad de Dallas, Texas. Bueno, el título de lo que vamos a estar hablando en esta tarde es por la palabra. Nosotros sabemos que la Biblia dice que por la palabra fue hecho todo, ¿verdad? Que por la palabra de Dios todo ha sido hecho. Y sabemos nosotros que el predicador no tiene nada más que hablar lo que Dios ha dicho en su palabra, y eso es lo único que nosotros podemos hacer, hablar lo que Dios ha dicho en su palabra. Amén. Mire, vamos a estar hablando de dos cosas en esta tarde. La primera es, vamos a ver lo que escribe el apóstol Pablo a Timoteo. El apóstol Pablo le escribe esta carta a Timoteo, estando él en prisión, y le dice de la siguiente manera, segunda de Timoteo 3:14. Pero persiste tú, dice, en lo que has aprendido y te persuadiste, dice, sabiendo de quién has aprendido. En el 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, sabiendo que su tiempo estaba cercano, entonces él escribe esta carta a Timoteo, animándole a que siguiera adelante a pesar de todo lo que se estaba moviendo en ese lugar donde él estaba. Timoteo, siendo un joven, bueno, para este tiempo ya no era tan joven, cuando el apóstol Pablo le dice, pero tú persistes en lo que has aprendido. Cuando el apóstol Pablo está haciendo mención de esto, está hablando de que él había sido instruido en la Torá. No es que él se haya convertido desde niño al Señor, porque según unos relatos históricos, el apóstol Pablo conoce a Timoteo, pero ya no era un niño. Se cree que era un joven de aproximadamente, dice esta historia, de alrededor de unos 20 años. Así es que cuando está hablando de aquí, desde la niñez, ha sabido las Sagradas Escrituras, se refiere a la instrucción que él tuvo de su abuela y de su madre en lo que era la Torá, siendo que él era de madre judía, pero de padre griego. El padre de Timoteo casi no se sabe nada, simplemente se sabe de que él fue instruido en las Sagradas Escrituras a través de su madre y su abuela, siendo que el apóstol Pablo hace referencia de esas cosas. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice que persista, ¿verdad?, en su fe y ahora en Cristo Jesús. Y le dice él que las Sagradas Escrituras lo puede hacer sabio, dice, para la salvación. Y sabe que hay mucha gente que se ha atrevido a decir que Timoteo es considerado el segundo Pablo. No me crucifiquen, ¿verdad? Eso es gente que opina eso, y yo estaba observando eso y decían que lo consideraban el segundo Pablo por el hecho de que él le tenía una gracia y hay unos versículos donde él recomienda grandemente a Timoteo y le dice que a él sí le tiene confianza de que va a ir y va a hacer eso el trabajo como él lo haría. Por eso es que la gente cree que él te estaba diciendo, solo a él, yo sé que él va a hacer el trabajo conforme a mi corazón, porque él es un hombre de Dios en el cual yo confío grandemente. Qué bonito, ¿verdad? Y yo siempre he dicho que depende de quién te guíes, en eso te convertirás. Timoteo anduvo aproximadamente 15 años con el apóstol Pablo. Él estuvo presente cuando muchas cartas se fueron escritas, como es la carta de los Romanos y todo eso, que fueron escritas estando Timoteo presente, y eso hay prueba bíblica para eso. Y entonces él andando con un hombre de Dios, ¿en qué usted cree que se iba a convertir? En un tremendo hombre de Dios.
Pero ¿por qué a veces hay hombres de Dios, pero la iglesia no se convierte, no refleja de quién ha sido enseñado? ¿Verdad que sí? Es muy triste, porque hay gente que simplemente no les interesa aprender, pero hay gente que son motivadas y tienen un fuego de Dios y dicen: yo voy a ser un tremendo siervo de Dios, así como lo ha sido mi pastor o qué sé yo. Pero a veces las cosas malas sí se pegan. La gente, ay Dios, pero por motivos de conciencia, ¿verdad? Hasta ahí lo dejo, pero al buen entendido, pocas palabras. Y dice el versículo 16, toda la escritura dice inspirada por Dios y útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Por qué dice que toda? Porque él estaba diciendo no solo la Torá, no solo las escrituras que tenemos hoy. La Biblia no existía en ese tiempo, usted ya lo sabe. Todos los libros fueron recaudados, pero ellos tenían estas cartas que recibían en el apóstol Pablo animándoles y diciéndoles: sigan adelante, les animo a que no desmayen en la fe. Y le dice, porque habían tantos falsos maestros en aquel tiempo y la adoración a la diosa Diana en ese lugar. Y ¿sabe qué? Así como el apóstol Pablo murió por la fe, Timoteo también. ¿Sabe que esa es una de las cosas que causan a veces, decimos, ¿verdad?, tristeza? Porque mucha de la gente ya no es persistente, ya no se agarra de esto, lo que es la fe en Cristo Jesús, sino que todo el tiempo andan de aquí para allá. Al que tiene mejor palabra, allá van. Pero no son estables en querer afirmarse y decir: yo voy a servir al Señor. Por eso es que yo hacía referencia anteriormente que si el predicador es más famoso que Cristo, estamos en serios problemas. Porque a veces la gente hace que un predicador se vuelva tan grande, ¿verdad? Porque nosotros ponemos la mirada en ese hombre y decimos: ay, ¿verdad que como ese no hay otro? Miren, como le decía yo, ¿verdad? Si el predicador no termina después de una campaña 6 meses en el hospital recuperándose de la garganta, Dios no habló a través del hombre. ¿Ve cómo le digo? Así somos nosotros a veces. Si el predicador no gritó, no terminó sin zapatos, la camisa toda hecha a pedazos, los pantalones rotos, Dios no estuvo ahí. ¿Ve qué le digo? Por eso le digo, de quién usted se guíe, en eso se convertirá. Hay gente que no necesita gritar. Cristo nomás le decía a los demonios, ¿verdad? Los reprendía, lo echaba afuera. Pero no dice que se pasaba 6 meses gritándole, ¿verdad? Hasta que la persona se quedaba sorda, ¿verdad? Pero así somos. Pero el apóstol Pablo siempre, ¿verdad?, animándole decía. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, animarnos los unos a los otros en el camino del Señor y decirle a la gente: anímense, sigan fieles, cambien su manera de pensar, alaben al Señor, ¿verdad? Es bonito. Y le animaba en el 14, lo volvemos a leer, y decía: pero persiste tú desde lo que has aprendido y te persuadiste. Esa palabra quiere decir convencer, ¿verdad? O hacer que alguien se convenza de algo. Ya qué bonito es que cuando una persona dice: yo conozco a un Cristo de poder, y te hablan y te dicen, ¿verdad?, lo que Dios pudo hacer en mi vida, lo puede hacer contigo. Pero el problema, ¿cuál es, usted cree? Que el que está queriendo testificar no ha visto nada de Dios. Entonces, ¿cómo puede hacer que una persona diga: yo quiero lo que tú tienes? Ay, bendito. Pero seguimos adelante por aquellos que ya se enojaron. Pero mire pues, y le dice, toda la escritura, le dice en el 16, es inspirada por Dios, útil para enseñar, dice, para redarguir. ¿Y qué significa eso? El término bíblico para esa expresión, para esa palabra, quiere decir enseñanza que nos hace autocorregirnos. ¿Sabe qué? Una buena palabra que venga de parte de Dios, ¿verdad?, como todas las buenas, la palabra que sale de la boca de Dios, más bien dicho, tiene que causar en nosotros decir: yo tengo que hacer mejor las cosas, ¿verdad? ¿Sí? Para corregir, dice, para aprender, para castigar, dice, disciplinar, enseñar, instruir, dice el diccionario en esta parte. ¿Sabe que la Biblia no es un montón de historias, una colección de historias, ni mitos, ni cosas así, ni ideas humanas que nosotros podemos gozarnos ahora de tener lo que nosotros llamamos nuestro pan diario, ¿verdad?, de escritura? Pero sabe que poco a poco se está perdiendo
el respeto de lo que es a la palabra del Señor. Porque parece que los de nuestros enemigos nos están, ¿qué? Convenciendo a que nos convirtamos en lo que ellos son. Los enemigos de la fe que dicen, ¿verdad? Ok, pero nosotros tenemos que ser de las personas que somos persistentes en la palabra del Señor. A querer decir, Señor, haz algo nuevo en mi corazón. Transforma mi vida. Hazme como tú, ¿verdad? Qué bonito. Hasta un cántico hay que dice eso, ¿verdad? Hazme como tú. Gracias, Señor, por eso. Alabamos al Señor por aquellos que dicen. Y sabe que Isaías era un profeta tremendo de parte de Dios, levantado al pueblo de Israel para hablarles de lo que estaban haciendo mal. Ahí el apóstol Pablo, en lo que acabamos de leer, estaba animando a Timoteo. Pero ahora vamos a ir a lo que le dice el Señor que diga al pueblo de Israel en Isaías 58:2. Y mire, le dice así: clama, dice, a voz en cuello, no te detengas, dice, alza tu voz como trompeta y anúnciale a mi pueblo, dice, su rebelión, y a la casa de Jacob, dice, su pecado. Dice, alza tu voz, dice, como trompeta. ¿Sabe que una persona cuando habla con seguridad, cómo usted lo ve? Dice, está bien firme, ¿verdad? En lo que está hablando y está seguro, no hay nada que lo convenza. Cuando Dios le da una palabra a una persona y está seguro de lo que está hablando, ¿cómo usted cree que habla? Habla con una gran confianza. Dice, el Señor me dijo que les trajera esta palabra y punto, ¿verdad que sí? Y que le digas, no, mira, está seguro que fue Dios y no serán tus emociones. Y el hombre que sabe que fue Dios que le habló, dice, no, yo sé que Dios fue el que me habló y me dijo, así le dirás a mi pueblo y todo eso. Qué precioso. Ay, Dios. Mire pues, lo que le dice en el versículo 2, que me busquen, dice, cada día. Y quieren, dice, saber mi camino, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios, de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Sabe que examinando lo que vamos a ver después, el pueblo a veces hace cosas que son muy peligrosas? Pero a veces llegamos nosotros, ya sea por costumbre o por tradicionismo, o porque vemos a otras personas hacer, nosotros hacemos las mismas cosas y Dios dice, así no son las cosas. ¿Ve qué le estoy diciendo? Ahorita usted va a entender más a profundidad lo que estoy diciendo. Porque el pueblo aquí se ponía a ayunar y ellos ayunaban, pero Dios no recibía el ayuno de ellos porque ellos estaban haciendo lo malo en el día de su ayuno. Y sabe que venía esta palabra a mí en estos días, porque Dios habla y se va a cumplir. Por eso el título de este pensamiento es por la palabra. Porque si Dios habló, se va a cumplir. Y la gente tiene que entender que Dios no habla por hablar. Cuando Dios habla es porque vienen consecuencias después de que Él habló y el pueblo no quiso oír lo que Dios habló. ¿Ok? ¿Me estoy dando a entender o voy demasiado rápido? Dice, porque dicen, ayunamos, dice, y no hiciste caso. Humillamos nuestra alma y no te diste, dice, por entendido. Y le dicen al Señor, es un reclamo, mira qué atrevidos son. Y allí hay mucha gente, bien atrevidos con Dios, de la manera que le hablan. Ay, Dios bendito, ojalá que usted me esté escuchando. Tenga usted mucho cuidado cuando usted habla con el Señor. Prefiero mejor humillarse y decirle, Señor, si yo estoy mal en algo, por favor, corrígeme. Pero no vengamos con la actitud que estos tenían. Imagínense que le decían, ayunamos, dice, y no hiciste caso. Humillamos nuestra alma, dice, y no te diste por entendido. ¿Sabe qué cosa muy interesante, verdad? Y ellos dicen este tipo de cosas. Y el Señor les dice más adelante, vamos a estar leyendo. Y aquí dice, y en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Y oprimís, dice, a vuestros trabajadores. ¿Sabe qué? Cuando hay gente que no pone atención a lo que la Biblia dice, vamos a hacer cosas que en vez de sernos de bendición, lo que Dios va a traer sobre nosotros es castigo, porque estamos quebrantando lo que Él dijo. Y Él le dice, mire pues, y en los versículos anteriores dice, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anúnciale a mi pueblo, dice, su rebelión. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros ahora? Hablar lo que la Biblia dice. A la que Él reciba la palabra, gloria a Dios, y el que no,
no es nuestro problema. Yo siempre lo he dicho. Y he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir, dice, con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy. Ya está diciendo, ya no ayunen de esa manera ya. Para que vuestra voz, dice, sea oída en lo alto. ¿Qué está diciendo? Por favor, escuchen, no hagan las cosas de esa manera. Háganlas como yo digo, para que yo los escuche. Ay, bendito, yo analizando esto decía, Señor, ayúdanos, papito, porque ahora que estamos entendiendo muchas cosas, tenemos que instruir a la iglesia, ¿verdad? De cómo acercarse al Señor de la manera correcta. Es tal, dice, el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que inclina su cabeza como el yunco. Eso, cuando lo fui a ver yo, está hablando de una caña, como que la caña se dobla, ¿verdad? Sigue diciendo, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿Sabe qué? Lo que le estaba yo diciendo anteriormente, que nosotros a veces hacemos cosas y otra gente van a copiar lo que nosotros estamos haciendo y piensan que eso es correcto. Por eso, gentes, tengamos mucho cuidado lo que enseñamos. Tengamos mucho cuidado de la manera que servimos al Señor, porque crea usted o no, siempre hay alguien que nos está viendo y está queriendo imitar lo que nosotros estamos queriendo hacer. Por eso leí los versículos anteriores de la carta de Pablo a Timoteo. Porque él se convierte en un tremendo hombre de Dios, porque de quien se guiaba era de un tremendo siervo de Dios. Y a veces nosotros ponemos la mirada en hombres que están haciendo las cosas mal. Y por eso nosotros andamos haciendo las cosas mal. Por eso es necesario que volvamos a los principios bíblicos, ¿verdad? Sí, porque yo siempre he dicho, si tú tienes un predicador gritón, tú serás un predicador gritón. Si tú tienes un predicador del cual tú te guías, que se tira por las ventanas, rompe vidrios en cada campaña, en eso tú te vas a convertir también. Y por eso es que usted ve, yo le digo, yo no necesito conocer a quién, de quién tú te estás guiando, con solo verte a ti, digo yo, yo sé de dónde está agarrando esto, más o menos, ¿verdad? Bueno, seguimos adelante por aquellos que ya se enojaron. Y le dice, ese no fue el ayuno que yo escogí. Esta palabra le está diciendo, no es más bien el ayuno que yo escogí, le dice, desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de los oprimidos y dejar libres, dice, a los quebrantados, y que rompáis todo yugo, le dice. Mire, le está diciendo, ayunen de esta manera, rompan cadenas. Y ¿sabe qué? El ayuno debería de hacer eso. Cuando la iglesia ayuna correctamente basado en lo que dice la Escritura, tiene que haber libertad en la persona. No tiene que seguir más atado. Y cuando una persona es libre, otros serán libres. Porque esta persona les va a enseñar a cómo ser libres. Vamos, señores. Si vamos a decir que vamos a servir al Señor, pongamos en práctica lo que Él dijo. Por eso se llama el título del pensamiento, por la palabra. Porque si Jehová habló, se va a cumplir. Y yo quiero hacer esto. Imagínense, yo le digo, no es tal el ayuno que yo escogí. Le dice, ay, ay, ay. Y dice, desatar ligaduras. Dice, gente que está pero ligada por espíritus demoníacos, por brujería, por hechicería. Gente, eso es lo que significa ligadura, que están ligados, que los han ligado a través de cosas, ¿verdad? Y le dice, a través de ese ayuno, ayunen de esta manera para que se rompa toda ligadura, para que toda atadura, aquellos que están atados, sean libres. Vamos, señores. Y un pastor que me está escuchando, dígale, ahora sí vamos a ayunar de la manera correcta. Vamos, hagan un clamor, por eso nosotros creemos en los clamores. Soltar, dice, las cargas de la opresión, dice. Y dejar libres, dice, a los quebrantados. Y que rompáis todo yugo. Está diciendo, esto es lo que yo quiero. No es, dice, que partas tu pan, dice, con el hambriento. Y que a los pobres errantes abrigues en casa. Que cuando veas al desnudo, dice, lo cubras y no te escondas de tu hermano. Le está diciendo, ¿acaso no es esto lo que yo quiero ver? Le está diciendo, el ayuno debe de comenzar con ustedes mismos, de que sean personas libres. Que se conviertan en que tengan un corazón de carne y no de piedra. ¿Verdad que sí? Pero ¿cuál ha sido nuestro problema? Nosotros hacemos algo y la gente cree que es así. Por eso yo siempre le digo, no me crea lo que yo estoy diciendo. Váyase a las Escrituras
léalo usted mismo, estúdielo. Y esa debe ser la actitud de cualquier cristiano. No se vaya porque el hombre lo dijo. Yo por eso le he dicho, apunte. Y cuando vaya a su casa, váyase a las Escrituras como hicieron los de Berea. Que a pesar de que era un hombre de Dios que les estaba hablando, pero ellos dijeron, nosotros hemos visto cosas, hemos visto hombres de Dios torcerse y después comenzar a enseñar cosas que ya no son buenas. Por eso dice que indagaron las Escrituras para ver que si lo que se le estaba enseñando era así o no. Sí, porque el nombre es muy peligroso. Por eso le digo, cuando el hombre es más famoso que Cristo, estamos en problemas. Así es que tenga mucho cuidado que usted me está escuchando. No se vaya porque el predicador habla bien bonito. No se vaya porque el hombre, ay Dios bendito, quiebra todas las tablas de la iglesia. No, señores. Pongamos atención a lo que dice la Escritura, de cómo Él quiere las cosas. Por eso dice, por la palabra. Porque la palabra es la que tiene poder. El predicador no tiene nada que ofrecer. Hasta la gente ayuna para hacerle el mal a otra. A Jezabel le mandó que ayunara a la gente para quitarle y matar a Nabot, para quitarle su viña. Hay gente ayunando para que la iglesia se venga al piso. Hay gente ayunando y clamando al diablo para que la iglesia se enfríe. Hay gente ayunando para que toda la obra de Dios se venga abajo. Pero ¿sabe qué? La iglesia no está ayunando de la manera correcta. Por eso es que las cosas no cambian. Cuando la iglesia empieza a entender lo que la Biblia dice y cómo Dios quiere las cosas, es cuando vamos a ver los resultados, señores. El diablo, los hijos de Satanás, ellos saben cómo están haciendo las cosas porque el mismo Satanás los instruye. Pero la gente no quiere obedecer la Biblia. Entonces no es culpa de Dios. ¿O qué le parece a usted? Es que debe de ser así. Dice, ellos le reclamaban al Señor que oprimían a los trabajadores, maltrataban a la gente. Él decía, estoy ayunando y por eso no puedo golpearte hoy. Imagino que a uno le decían, por esto no te golpeo porque estoy en mi día. Y yo les estoy diciendo que hay gente que ayuna según en el cristianismo para verle el mal en otro. Señores, por favor, escuchen lo que dice la Biblia para que debemos de ayunar. No para que Dios traiga juicio para una persona solo porque a ti no te cae bien. ¿Ok? Si esa persona no te ha hecho ningún mal a ti, ¿por qué estás queriendo verlo mal? Lo que la gente no entiende es que el mismo enemigo está provocando cosas en la gente para que la misma gente de Dios destruya a la gente de Dios. ¡Qué barbaridad! ¿Está haciendo el trabajo el enemigo, sí o no? ¡Ay, bendito! La espada se está volteando en contra de la propia gente, ¿verdad? De los siervos del Señor. No, señores, no sigamos así nosotros. Mira qué le dice. El ayuno, debe provocar que las cadenas se rompan, comenzando con el que está ayunando, señores. Por eso le dice, si quieren que yo los escuche, dice, háganlo de esta manera. Por eso es que la gente a veces hacen ayunos hasta de 10 días, pero no pasó nada. ¿Por qué? Porque no ayunaron de la manera correcta. Entendámoslo, por favor, señores. Yo por eso le digo, guíese por lo que dice la palabra, no por lo que el predicador enseña. Gloria a Dios por eso. Y mire pues, esta palabra que recibe Ezequiel, a mí me gusta mucho Ezequiel y usted no me va a escuchar hablar mucho de Ezequiel, porque a mí me gusta mucho el tipo de profeta que Ezequiel era. Y él dice, escribe en el 36:28, habitaréis en la tierra que te di a vuestros padres, dice, y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y yo os guardaré de todas vuestras inmundicias. Y la palabra inmundicia quiere decir suciedad, basura, deshonestidad. Porque es que el pueblo necesita eso en este tiempo. Ay, benditos señores, yo sé que Dios nos está hablando. Porque esto está dentro de los pueblos. Por eso es que yo le digo, depende de quién usted se guíe. En eso se convertirá. Si usted se guía de un hombre de Dios, se va a convertir en hombre de Dios. Si usted se está guiando de un charlatán, en eso usted se va a convertir. Alábele si puede. Bendiciones a aquellos que dicen gracias Señor porque nos habla, ¿verdad? Y dice, y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. ¿Sabe qué? Eso está bien bonito, ¿verdad que sí? Escuche eso, que dice y llamaré al trigo. No dice llamarás al trigo, dice llamaré al trigo y lo multiplicaré. Por la palabra de Dios dice, cuando ustedes se conviertan a mí como pueblo, yo prometo que no tendrán hambre. No padecerán de hambre ustedes. Ay, pero el pueblo a veces no entiende. ¿Sabe que a mí me parte el corazón a veces de ver gente que no debería estar padeciendo hambre y están padeciendo de hambre? Cuando aquí dice bien claro, yo llamaré al trigo, dice, y lo multiplicaré.
¿Sabe que en esta versión hebrea dice, yo pondré mi ruá, mi espíritu dentro de ti, causaré, dice, que vivas por mi Torá, dice, por mi palabra, ¿verdad? Que caminas en mis ordenanzas y que guardes mis juicios y los obedezcas. Morarás en la tierra que yo di a tus padres, tú serás mi pueblo, yo seré tu Elohim, dice, y te salvaré, dice, de toda tu inmundicia. Yo llamaré al grano y lo aumentaré, y no te enviaré hambre. Yo multiplicaré, dice, el producto de tu fruto, de tus árboles, y aumentaré la producción en los campos, para que nunca sufras, dice, el reproche de la hambruna entre las naciones. ¿Sabe qué? Qué hermoso, ¿verdad? Por favor, gente, pongamos atención a lo que dice la Biblia. Por eso dice este corto pensamiento, por la palabra. Porque por la palabra del Señor, si nosotros la aplicamos, vamos a ver cosas grandes. Gloria a Dios. Y con esto lo voy a ir dejando porque el tiempo ya se me acabó. Visiten nuestras páginas de YouTube. Aquellos que tienen podcast nos pueden escuchar a través de nuestro podcast y en nuestro canal de YouTube bajo Ministerio Radial Atravesando Fronteras. Que el Señor los bendiga grandemente